Tardes. Buenas tardes. Hola Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los estudiantes de nuestra Diplo. Nos estamos viendo ahí. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas quienes están ingresando. Bueno, eh, si les parece, vamos a comenzar ya con la conferencia. ¿Mm? Bueno, en primer lugar, le damos la bienvenida a todos a esta conferencia denominada Las 3 I: Investigar, Intervenir e Innovar, que da inicio al segundo ciclo de seminarios, dando continuidad a la primera diplomatura en extensión, denominada Prácticas Educativas Innovadoras en la Universidad. Esta diplomatura tiene como propósito poner a disposición de los y de las docentes universitarios y docentes en general herramientas que permitan abordar las complejidades del aula del nivel superior en tiempos de pospandemia. Esta conferencia inaugura el segundo seminario de la Diplomatura de Formación que nuevamente recordamos se concreta por la acción conjunta entre nuestra federación, la Federación de Docentes de Universidades, la FEDUM, y las 3 universidades nacionales presentes en el territorio de la provincia de San Luis: la Universidad Nacional de Comechingones, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y también con el trabajo y el esfuerzo mancomunado de las asociaciones de base de la FEDUN presentes en cada una de estas universidades: ADUNCO, ASIDUN San Luis y SINDUB. En este comienzo de año que presenta momentos de incertidumbres y difíciles para la educación, nuestra federación sigue manteniendo su compromiso educativo y continúa promocionando valores extensionistas, dado que uno de los objetivos centrales es el desarrollo, el impulso y también sostener una formación integral y, por qué no, una oferta académica de excelencia en forma libre y gratuita, de esta manera sosteniendo un compromiso tanto social como territorial. Desde FEDUN, esta diplomatura busca un cambio significativo en las condiciones y medio ambiente de trabajo a partir de las nuevas circunstancias que impuso la pandemia. Tenemos el inmenso agrado de presentar
a quienes nos acompañan en la inauguración de esta segunda conferencia. Nuestro secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades, Daniel Ricci. Hola, Daniel. El señor rector de la Universidad de Villa Mercedes, Marcelo Sosa. El señor vicerrector de la Universidad Nacional de San Luis, perdón, el señor vicerrector se excusó, dijo que está en una reunión, no puede venir. El secretario de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, el doctor Manuel Castillo, y el señor secretario de Investigación de la Universidad Nacional de los Comechingones, ingeniero Juan Franco Todone. Le damos la palabra a Daniel Ricci, nuestro secretario general. Bueno, muchas gracias, Vilma. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad, un gusto para mí estar presente y compartir con todos ustedes esta primera charla de este trayecto nuevo de capacitación. Dar el saludo primero a todas las autoridades de las 3 universidades de la provincia de San Luis. Me parece que es importante también en lo que son las capacitaciones, las formaciones de los docentes, hay que pensar en espacios, en redes que vinculen a distintas universidades. A veces sabemos que cuesta dentro de lo que es el sistema universitario argentino que varias universidades hagan cosas en común, así que me parece que esto para nosotros es muy importante, ir buscando estas asociaciones positivas entre las universidades y también entre las universidades y los gremios. Así que felicitar a Vilma, Feliciana y a los compañeros y compañeras desde nuestros gremios de FEDUM, que en la provincia de San Luis, que también se han asociado con las universidades para hacer esta formación. Y también, la verdad, bueno, felicitar, agradecer a Jorge Steinman que esté presente, y si bien Vilma después lo va a presentar para esta charla, la verdad que Jorge es un conocedor de años, no vamos a decir cuántos porque uno ya empieza a no contar hace cuántos años nos conocemos, pero la verdad que es uno de los importantes cuadros que conoce con mucha profundidad el sistema universitario de nuestro país. La verdad que uno de los problemas que yo siempre digo de las universidades, de los universitarios, que a veces los universitarios investigamos y hacemos nuestro trabajo sobre, no sé, sobre salud, sobre tecnología, sobre sociología, incluso sobre lo que es el trabajo en las escuelas primarias, en las escuelas medias, y no hay tanto hecho sobre el sistema universitario. Me parece que hace falta más investigar qué es lo que pasa en el aula en las universidades, y bueno, en esto Jorge es una de las personas que tiene mucha trayectoria en este tema, así que me parece que hace falta esto. Y eh, también agradecer el interés en formarse que tienen todos los docentes que hoy van a participar de esta jornada de formación y de esta diplomatura. Sabemos que hoy estamos atravesando un momento complejo, difícil, donde nuestro salario cayó más de un 50% frente a la inflación, donde hay autoridades que cierran 5 universidades nuevas con todo lo que eso lleva de, de dificultad, no solo por la pérdida de fuente laboral para trabajadores docentes y no docentes, sino también para estudiantes que se les va a dificultar el acceso a la universidad, donde las universidades también ven disminuido su gasto de funcionamiento con una inflación que fue del 235%, y lo que viene de la tarifa de luz y gas, todas las universidades están teniendo problemas y van a tener más problemas. Creo que se ha expresado el cine en este sentido. Y bueno, me parece que cuando vemos tanto ataque hacia la universidad pública, decir que la universidad pública no solo es de los universitarios, de los trabajadores docentes, no docentes y de los estudiantes, sino que es una institución de la cual estamos orgullosos todos los argentinos, y me parece que es el principal modelo
para igualar socialmente y de ascenso social, no solo individual, sino colectivo. Sabemos que los países que hoy lideran del desarrollo en el mundo es porque han invertido en el sistema educativo y en el sistema científico y tecnológico. Hoy se discute la inteligencia artificial y en Argentina lamentablemente estamos discutiendo si tenemos que tener universidades públicas o no. Así que me parece que si queremos dar estos debates para tener una sociedad más justa, parece que tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos y hacer esta sinergia positiva entre el gremio, en este caso FEDUM, las autoridades de las universidades, los gremios locales de FEDUM. Y en esto obviamente es imprescindible, si nosotros tenemos universidades de calidad y de las cuales estamos orgullosos, eso se debe por sus laboratorios, por sus aulas, principalmente se debe al compromiso social de sus trabajadores, y en este caso, obviamente, de sus trabajadores docentes. Así que, para no extenderme más, simplemente agradecerle a todos la presencia y instar a que sigamos formándonos, sigamos capacitándonos para cada día ser mejores docentes, más comprometidos con esta universidad pública, que es un orgullo no solo de los argentinos, sino de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras muy acertadas en este momento también, como decíamos, de crisis y de incertidumbre para nosotros en la tarea docente. Le damos la palabra a el doctor Marcelo Sosa, rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Buenas tardes. Ustedes saben que hace unos días, abriendo algunos cajones, nos encontramos con un expediente del año 2022, donde la FEDUN pedía que la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en conjunto con la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de los Comechingones, tuviéramos participación, ¿no? Tuviera participación en esta diplomatura. Pero bueno, parece que pasó un año sin que la universidad le diera el visto bueno, pero acá estamos, contentos de poder colaborar, contentos de que puedan colaborar con nosotros. Siempre en tiempos de crisis, creo que hay que tener dos cosas muy presentes. Primero, la unidad. La unidad va a ser nuestra fuerza en este pasaje de esta crisis, quizás con dos herramientas muy importantes que tiene la universidad. Una es la academia, es el valor de la palabra, y la otra herramienta es la solidaridad. Y yo creo que trabajemos juntos y juntas, las universidades, en esta diplomatura es una gran muestra de esa necesidad de formarse. Y va con la segunda cuestión que me propongo como reflexión, y es que cada vez que nosotros fortalezcamos, que capacitemos o que profesionalicemos a nuestro cuerpo docente, vamos a tener mejor resultado en la universidad. No hay ningún libro, no hay ninguna investigación que diga que, o que contradiga, mejor dicho, que para tener mejor educación hay que tener mejores docentes, ¿no? Y esta formación es uno de los postulados esenciales que tiene el gremio al cual yo pertenezco, que es FEDUN, y por eso celebro la presencia de mi secretario general y a nivel nacional, Daniel Ricci, una persona de muchísimo prestigio, que está levantando su voz en este momento, donde necesitamos lo que yo considero que es resaltar una columna vertebral de nuestra patria y que es la universidad pública, gratuita, de calidad, que nos incluya a todos. Hace unos días el Consejo de Rectores dispuso que en las leyendas de la papelería se incluya, además de los 30 años de la autonomía que fue consagrada constitucionalmente, los 75 años de gratuidad. Y hay que tener muy en cuenta que la gratuidad, establecida ya en el marco del primer plan quinquenal de Juan Domingo Perón, eh, se incorporó también como lo que yo considero un principio pétreo o de contenido pétreo para la Universidad de Argentina. Por eso,
saludo, agradezco la tarea de la Universidad Nacional de San Luis, en la figura de sus autoridades, la Universidad Nacional de los Comechingones, sus autoridades, sus profesores, y me ponía muy contento recién porque iba pasando los participantes, y ahí son muchísimos, y cada vez que pasaba había 2 o 3 amigos, gente conocida con la cual hemos trabajado en la educación pública. Y yo creo que nosotros, cada vez que defendamos la universidad, cada vez que levantemos la voz, cada vez que militemos la defensa de la Universidad Nacional de Educación Pública, no lo estamos haciendo por ninguno de nosotros, porque nosotros somos prestigiosos, hemos llegado a los lugares que quisimos, somos profesionales, somos docentes, somos autoridades, pero sobre todo lo tenemos que hacer por aquellos que no tienen nombre en el sistema profesional de nuestro país y porque todavía no los conocemos. Entonces, por los que habrán de venir, creo que merece nuestro esfuerzo y creo que es esa vocación amplia, esa vocación humanista de nuestro preámbulo cuando llama a todas las personas, a todos los hombres y a todas las mujeres que quieren habitar nuestra patria, que quieran desarrollarse en nuestra patria. Ahí está la mano generosa de la Universidad Nacional que los recibe, los cuida y los quiere ver en el futuro de nuestra querida Argentina. Yo les agradezco mucho esta oportunidad. Nuestra universidad está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario y agradecerles en esta tarde, mercedina muy calurosa, por cierto, con 33 grados de temperatura y una alerta para la tarde, así que en este marco agradecerles el tiempo que le estamos dedicando. Miren, nosotros vamos a pasar por esta diplomatura, nos vamos a llevar un diploma, como su nombre lo indica, pero nos vamos a llevar algo que es espiritual. Y creo que es, además del conocimiento, para mejorar nuestras prácticas en las aulas, nos vamos a llevar nos vamos a reafirmar en la pasión de la defensa de la educación pública, porque es buena y hay que defenderla. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Sosa. Le agradecemos mucho sus palabras. Ahora le damos la palabra al doctor Manuel Castillo, secretario de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, a quienes agradecemos toda la intención y la gestión para el logro de esta diplomatura. Doctor. Creo que está sin audio. Ahí estamos. Ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, secretario general Daniel Ricci. Buenas tardes, señor rector Marcelo Sosa, Feliciano Rodríguez Sá, el secretario Franco Todones, bueno, Jacquelina Noriega, Montiel, Cecilia, bueno, Belén. Fue tal cual lo comenta Vilma. Nosotros estuvimos desde el comienzo con esto y nos encontramos con una cuestión que suele ser enemigo muchas veces de lo que nosotros queremos hacer en las universidades, que es la cuestión burocrática, administrativa, reglamentaria. Asiente la profesora Noriega porque lo sufrimos un poco y tuvimos que como hacer un trabajo para sortear esto. Era increíble porque teníamos todo el amor, todas las ganas de hacerlo, pero tuvimos que también hacer todo un esfuerzo de creatividad, pero bueno, como siempre, cuando hay voluntad política, cuando hay voluntad de querer hacer las cosas, uno encuentra la manera y se pudo concretar. Así, seré lo más breve posible. Lo que pasa es que la verdad que fue tan interesante lo que dijo el secretario general, adhiero a todo lo que dijo, pero particularmente a esto, con relación a lo importante, el hito fundamental, que es
que nos encuentre a las 3 universidades públicas de San Luis en una tarea común que yo creo que tiene que ser ni más ni menos que una cabeza de playa, ni más ni menos que un comienzo de un montón de cosas, y más como decía el rector también, Marcelo Sosa, en estos tiempos tan difíciles, importantísimo rescatar este tema del aniversario de la gratuidad, cuando se pone en tela de juicio algunas cuestiones que para nosotros tienen que ser fundamentales. Le salió el constitucionalista al rector y habló de contenidos pétreos para los que nos amamos la Constitución Nacional. Coincido plenamente, tiene que ser algo innegociable. Podrá haber lo que haya, podrá haber las reformas que quieran, pero hay cuestiones que no vamos a permitir que las toquen, y lo que se refiere a la universidad pública, gratuita, de calidad inclusiva, lo vamos a defender totalmente. Así que, bueno, nada, agradecer a todos los que estamos en este proyecto, y decirte que, Vilma, que, bueno, muchas gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo, y que vamos a seguir haciendo cosas entre las 3 universidades para que nos encuentre más unidos que nunca, trabajando en todo lo que se va a venir de ahora en más. Muchísimas gracias por sus palabras, Manuel. La verdad que fue un esfuerzo grande. Muchísimas gracias también por toda su ayuda. Le damos la palabra seguidamente al ingeniero Juan Franco Todone, secretario de Investigación de la Universidad de los Comechingones. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades presentes, Marcelo, secretario de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, Vilma, Feliciana, secretario Daniel Ricci, gracias por todo tu equipo. Antes que nada, agradecer desde la Universidad Nacional de los Comechingones, a la FEDU, obviamente, por este espacio de formación gratuita para nuestros docentes universitarios. Secretario Daniel, muchísimas gracias, y a todos los gremios de base que hicieron esto posible. Primero, resaltar la importancia de estos espacios de capacitación docente que un poco nos alientan a actualizarnos, a perfeccionarnos, a innovar en nuestras prácticas docentes, y rescato también lo que decía Marcelo, de reafirmar nuestras convicciones docentes, ¿no? Eso es lo más importante de todo, que al final redunda en eso, y resulta necesario para estar a la altura de estos tiempos que corren, ¿no? Nuevos desafíos, siempre cambiantes, siempre complejos, y más en un marco de crisis como la que estamos atravesando. Un poco para nuestra joven universidad que un poco está dando sus primeros pasos en materia de investigación, yendo más a lo que me compete a mí como mi rol en la universidad. Y como pasa en muchas universidades, son justamente los cuerpos docentes los que terminan siendo la base de los futuros proyectos de investigación y desarrollo de las universidades, ¿no? No solamente somos docentes en la universidad. A ver, siempre es bueno y oportuno recordar que en la Argentina más del 70% del recurso humano dedicado a investigación y desarrollo lo hacen las universidades públicas, se hace en universidades públicas. No es un dato menor. Y en universidades donde las 3 funciones sustantivas están totalmente integradas. Esto resalta verdaderamente el rol del docente, investigador, extensionista universitario. Un poco yendo al título de la charla, investigar, intervenir, innovar, esto de las 3 sí, particularmente a nosotros son acciones que son caras a nuestra razón de ser de universidad. Nos debemos a un territorio y creo que y a una sociedad que en su momento nos demandó, nos banca, y nos demandó el desarrollo de conocimiento para intervenir en un territorio con problemas.
en este momento de crisis bueno, que atraviesan las universidades, que se den estos espacios, es un ejemplo de compromiso, un compromiso social. Fomentar un poco la ciencia, la tecnología, la innovación en las aulas es crear pensamiento crítico, obviamente, como sabemos, despertar el interés del conocimiento, la creatividad, dar respuestas a problemas y desafíos que bueno, siempre pensando en sociedades más justas y en un mundo más sustentable. Para cerrar, bueno, reiterar el agradecimiento a FEDUN por su apoyo, felicitar a los gremios de base que con mucho esfuerzo, bueno, lograron el diseño de esta diplomatura tan interesante eh, y tan importante para las 3 universidades públicas de la provincia. Nos reconforta esta convocatoria, estoy viendo más de 70 participantes, saludarlos a todas y a todos, y bueno, la presencia de un destacadísimo como Jorge Steinman valoriza aún más esta instancia de formación, y bueno, espero se multipliquen estos espacios de diálogo y de intercambio, de reflexión por más universidades públicas y más investigación en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, también está presente, ¿sí?, la directora de la diplomatura, la doctora Jacqueline Noriega, que junto con su equipo, Belén Godino, la doctora Belén Godino, la doctora Cecilia Montiel, la doctora Berta García, han trabajado y se han esforzado, ¿sí?, por lograr esta propuesta que volvemos a recordar, surge desde una idea de Martín, quien se la presenta a Jackie, y como Jackie enseguida aceita todo y empieza a trabajar con su equipo. Voy ahora a presentar a nuestro conferencista, el doctor Jorge Steinman. Él es profesor para la enseñanza primaria, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica y doctor en educación. Se desempeñó como docente en los niveles primario, secundario y superior. Ocupó cargos de gestión en el sistema universitario y en el Ministerio de Educación de la Nación. Ha sido profesor titular ordinario en las cátedras de Didáctica 3 y Didáctica 4 en las Universidades Nacionales de Lomas de Zamora y San Martín. En esta última universidad se lo ha nombrado actualmente como profesor emérito y se desempeña como director del posgrado del Ministerio de la Maestría en Educación. Desde hace más de 2 décadas se ha especializado en la didáctica de la educación superior con eje en las prácticas reflexivas. Además de varios artículos en revistas especializadas y capítulos en libros con otros autores, ha publicado ¿Qué debatimos hoy en la didáctica? En el año 2004. Patio, Parque y Pizarrón, en el año 2004, en coautoría. Más didáctica en la educación superior, en el año 2008. Las prácticas de la enseñanza en análisis desde una didáctica reflexiva, en el año 2018 también. Democracias, justicia social y educación, el legado de Juan Carlos Tedesco, co-compilador. Enseñar didáctica, recorridos para un paradigma propositivo, en el año 2023, y tomar la palabra, la educación en disputa. Le damos la bienvenida, le dará la bienvenida la directora de la diplomatura, la doctora Jacqueline Noriega. Muchas gracias, Vilma. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a Daniel Ricci por hacer posible también esto, a Vilma, a Feliciana, que tanto han trabajado por la organización, a las autoridades de las universidades, en especial a Manuel y a Franco, que han estado allí desde sus universidades, planteando el desafío, digamos, como decía nuestro secretario de Extensión, modificar hasta las normativas para que esto sea posible, ¿no? Me gustó mucho que Vilma nombrara a Martín,
porque él fue quien tuvo la primera iniciativa y esto comenzó, esto que estamos viendo así como inaugurando, en realidad comenzó en el año 2022, en mayo del 2022. Y recién, después de todo ese tiempo de trabajo, pudimos inaugurar esta diplomatura a fines del año pasado. Así que todo este tiempo ha sido un tiempo muy interesante, donde hemos crecido institucionalmente, también como equipo y sobre todo como gremio, porque nosotros pertenecemos al gremio de la FEDUM San Luis, y tratamos desde el lugar que tenemos poder acompañar estas sinergias tan necesarias, estos diálogos tan necesarios primero entre las universidades, como decía Daniel, que fue la idea de Martín en su momento, que las tres universidades pudieran dialogar a través de sus docentes, ¿no? Y después también poder dialogar las universidades con sus gremios de base, ¿no es cierto? Que eso también es otro gran desafío. Nosotros, las y los académicos, muchas veces no estamos acostumbrados a trabajar o a armar propuestas desde los gremios, al menos no desde el interior del país, por ahí. En Buenos Aires es más común, pero aquí no lo es tanto. Y por eso para nosotros esta es una experiencia inaugural, ¿no? Y tuvo todo lo que implica la inauguración de algo, ¿no? El abrir y generar un espacio nuevo y plantar la semilla que luego empieza a germinar, porque nosotros somos un ejemplo de eso, ¿no? Así que para nosotros es una gran alegría, y en eso hablo en nombre de mis compañeras, de Berta, de Belén y de Cecilia. Para nosotros ha sido una gran alegría cada vez que venimos a inaugurar un seminario, siendo este el segundo. Qué más alegría que recibir al doctor Jorge Steinman, que nos cuente algo de su experiencia, de su saber en este día. Para nosotros y para muchos docentes que están aquí escuchando, que estamos aquí escuchando atentamente, es quizás verlo por primera vez en vivo y en directo, y quizás tener la posibilidad de hacerle preguntas, de escucharlo de manera directa, pero sepa usted que forma parte de nuestras aulas y también de nuestras clases. Así que para nosotros es una alegría que a través del gremio y de manera también generosamente este, gratuita, digamos, sea para todos de esa manera. Eh, Escuché en una conferencia suya, Jorge, que decía que le gustaba mucho una frase de Bourdieu del año 90 que dice: los puntos de vista no son más que vistas hechas desde un punto, ¿no? Y decía usted que le gustaba mucho esa frase, y la verdad es que me la quedé pensando, y digo, bueno, nosotros estamos aquí para escuchar su punto de vista, porque en la educación superior necesitamos más didáctica. Así que bienvenido, muchísimas gracias y los escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jacquelina. Gracias, Marcelo, gracias, Manuel, gracias, Franco. Aprovecho para dejarlos en libertad de acción. Entiendo que la gestión tiene unas demandas distintas a las de la academia, así que no se sientan comprometidos con permanecer en el espacio. Gracias, Daniel. Efectivamente, los años son muchos, los que venimos caminando juntos por los pasillos de la educación universitaria, y creo que seguiremos caminando unos años más todavía, porque cada vez se hace más necesario dar pasos seguros. Y en eso estamos. Les aplaudo la iniciativa. Sinceramente, no son muchas las experiencias de trabajo en red entre tres universidades y un gremio. Es digamos, aplaudible por donde lo miren, porque efectivamente el trabajo mancomunado y el trabajo solidario hace mejor el trabajo, sin duda. Les agradezco la invitación. Vilma, también te agradezco los contactos previos. Les agradezco la invitación porque en tiempos en que la palabra está censurada, sobre todo la palabra disidente está tan censurada, tener un espacio público en el cual poder hablar sin censura no es poca cosa. Así que me siento altísimamente honrado en poder decir lo que se me da la gana, así sea un punto de vista. Bueno, miren, cuando hablé con Jacquelina, ella me contó un poco el sentido de la diplomatura, me contó especialmente el sentido del seminario, me contó que ese seminario llamaba así, el cual, como decía Vilma, investigación e intervención educativa, claves para mejorar las prácticas de enseñanza, y desde esa lógica
cuando me planteó los 3 ejes desde los cuales se va a desarrollar el seminario, entonces decidí de algún modo hacer esta presentación en relación a esos 3 ejes. Voy a presentar pantalla, si me permiten. Denme un segundo que me estaba pasando la diapositiva. Bueno, ahí supongo que la están viendo, ¿verdad? Sí, correcto, perfecto. Sí, ok. Bien, entonces les contaba los ejes que van a tratar ustedes en el seminario. Son 3 preguntas. La primera es cómo pensar la investigación y la intervención educativa en la pospandemia. La segunda es qué tensiones y qué desafíos se proponen para las propuestas académicas. Y la tercera es qué implica mirar situacionalmente la práctica educativa. Estos 3 ejes que van a desarrollar en el seminario. Entonces intento vincularme con ellos desde 3 categorías de análisis de las prácticas nuestras, de los docentes y las docentes universitarias. Claro que tuve que elegir un aspecto sobre el cual trabajar, y aún así trabajar los 3 ejes es bastante extenso para la conferencia, así que trataré de no aburrirlos y aburrirlas demasiado. Cuando vea algún bostezo por ahí en la pantalla, será señal de que tengo que andar cerrando. Para el primer eje voy a centrarme en la idea de la investigación y la reflexión sobre la propia práctica de enseñar. En ese sentido voy a tomar la investigación como investigación educativa. Para el segundo eje, de todos los desafíos propuestos, me voy a quedar con uno solo, que es considerar al conocimiento práctico como conocimiento. Y creo que es un buen desafío plantear qué es esto de la práctica como conocimiento. Y al tercer eje, que estrictamente plantea la mirada situacional de la práctica, entonces me voy a referir al conocimiento situado y al saber pedagógico de los contenidos dentro de este conjunto de saberes que especialmente necesitamos construir los docentes y las docentes universitarios. Así que esa es mi agenda de trabajo. Necesito, eso sí, que para que puedan escucharme, dejen de lado algunos discursos míticos que circulan en nuestras universidades. Entonces, quiero plantearles, en primer lugar, ¿qué les pido, por favor, que quiten de las anteojeras hoy para poder pensar juntos y juntas? Necesito que saquen esta idea. Yo doy la clase, el resto depende de los estudiantes y las estudiantes. ¿Sí? Esto no es así. En verdad, dar la clase es tratar de hacer todo lo posible para que los estudiantes y las estudiantes aprendan. Dar no es enseñar. Enseñar supone un compromiso de intervención distinto al darla, la clase. El segundo mito que circula en nuestros pasillos es que hay para nosotros en la universidad una sola forma de enseñar, que es primero doy el teórico y después el JTP o yo mismo, o la JTP o yo mismo, yo misma, hace algo de carácter práctico. Depende del campo disciplinar, esa práctica puede variar. Esta forma de concebir que la teoría es anterior a la práctica y que no hay posible una práctica sin una teoría previa, también es un mito discursivo. Digo, hay formas diferentes de concebir esto. El tercer discurso mítico que circula por nuestras aulas, bueno, son un montón, pero digo, seleccioné algunos solamente que tienen que ver con lo que voy a hablar hoy, ¿sí? Preparar mi clase significa preparar el contenido que voy a enseñar. Sin duda que cuando no sabemos lo que tenemos que enseñar, las cosas no nos salen bien. Pero saben que preparar la clase es bastante más que estudiar el contenido. Una cosa es el saber conceptual e incluso procedimental en términos de la lógica con la cual se construye un campo del saber, y otra cosa es poner eso a disposición. Y ahí hay un saber diferenciado que también es necesario construir. De modo que preparar la clase es mucho más que estudiar. Respecto a los estudiantes, necesito que saquen de la mesa el discurso que dice, bueno, son adultos, adultas, se la tienen que arreglar solos y solas. Ya están grandecitos y grandecitas. Tampoco es así. En verdad, nuestro trabajo trata de
enseñar y la enseñanza no tiene edad. En verdad enseñamos a niños, enseñamos a niñas, enseñamos a jóvenes, enseñamos a adultos, enseñamos a adultas, y en todos los casos se trata de lo mismo. Ni más ni menos que hacer posible que un otro o una otra aprenda. De modo que no hay soledad para el aprendizaje, hay una necesaria convergencia de la actuación de unos y unas que enseñamos y otros y otras que aprenden. Una vez escuché a un colega que decía, si estuvieran atentos y atentas en clase, la mitad de lo que tienen que aprender ya lo sabrían. Bueno, no siempre es una cuestión de atención. La mayoría de las veces es una cuestión de intervención, ¿sí? Cuando la intervención vale la pena, la atención se concentra. Cuando la intervención no vale la pena, la atención se dispersa. Les invito a ver una película aburrida y díganme cuántas veces su cabeza se va de la película. Pues para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes es exactamente igual. Cuando lo que estamos proponiendo, sea lo que sea, se pone aburrido, entonces la atención desaparece. Y es más, no siempre la atención garantiza el aprendizaje. A veces, con atender no es suficiente. Necesitamos hacer algo. Si yo no supiera andar en bicicleta, y alguno y alguna de ustedes me dijera, atendé bien que te voy a explicar cómo se hace. Por más atención que yo ponga, es muy probable que no aprenda a andar en bicicleta. Si para aprender a andar en bicicleta tengo que hacer otra cosa más que atender. Digo, saquen eso también de arriba de la mesa. Y lo último que quiero que quiten de la mesa es esa idea de que a estos jóvenes, a estas jóvenes, no les interesa nada y es muy difícil enseñarles. Tampoco es cierto, porque si no, no estarían en la universidad. Un joven o una joven que va a la universidad es porque tiene un interés genuino por hacer algo. Nadie lo obliga o la obliga a estar ahí. Lo hace porque quiere proyectar en su vida algo, porque quiere aprender algo, y es parte de nuestro trabajo darle sentido a eso. O sea que les pido, a lo largo del intercambio que vamos a tener, que no culpemos a los estudiantes y a las estudiantes de las cosas que no salen bien, y no creamos que nosotros solo con exponer aquello que sabemos es suficiente. Hechas las aclaraciones, voy con mis 3 ejes. Entonces, me meto con el primero, este de la investigación, la reflexión sobre la propia práctica. Quiero, sin ahondar en aburrimientos, preguntarme, y bueno, ¿por qué hablas de práctica? Y entonces me fui a la filosofía a buscar alguna ayuda en esta cuestión. Los griegos son los que empezaron a diferenciar entre la vida teórica y la vida práctica, pero hay una definición en esa Grecia antigua más que interesante para concebir la vida práctica. Porque si bien la vida teórica, decían los griegos, es una vida caracterizada por la contemplación, no en vano eran tantos filósofos y filósofas, filósofos mayormente varones, no había filósofas por aquel entonces, dicen que la vida práctica es una forma de vida caracterizada por el buen obrar. Wow, esto me resulta totalmente impactante. Miren que es viejo, viejo, ¿sí? Pero que la vida práctica no sea un hacer nada más, sino que sea una forma de vida, y que sea una forma de vida caracterizada por el buen obrar, es en sí mismo toda una definición. De modo que podríamos decir que hay verdadera práctica solo si hay buen obrar, entendiendo que ese buen obrar es hacer un bien. Traduzcan. Entonces, nuestra práctica de enseñar supone hacerle un bien a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes. Sin la idea de bien, si sigo a los griegos, no habría buena práctica. El problema es que, ciertamente, la mayoría de las veces no somos del todo conscientes, no porque seamos inconscientes, sino porque está como oculto el direccionamiento que damos a nuestras acciones. Diría Bourdieu, ya que lo traías, Jacquelina, Bourdieu diría, muchas veces operamos con el sentido común, con el sentido práctico. Y el sentido común lo que hace es invisibilizar buena parte de las razones por las cuales tomamos algunas de las decisiones que tomamos cada vez que intervenimos en el mundo. Vieron que intervenimos todo el tiempo. La palabra intervención me gusta usarla, es un término que usamos mucho en el campo de la didáctica, ¿no? Es meterme con intervenir, ¿no? Nosotros nos metemos con la vida de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Todo el tiempo nos metemos en la vida de ellos y ellas.
nos metemos no solo con el contenido que estamos enseñando, el contenido conceptual, el campo disciplinar al cual nos dedicamos, sino que a veces nos metimos con la vida misma, ¿no? Cuando le decimos, che, estudiá, porque si no estudiás no vas a ser nadie en la vida, eso es meterse con la vida, ¿no? Más allá del campo disciplinar. Digo que estas cosas que suponen la intervención en el mundo de los otros y las otras, está cargada de sentido común. Dice Bourdieu que nuestros hábitos, no voy a meterme con la idea de hábitos, pero piensen algo así como aquello que direcciona nuestra forma de percibir el mundo, aquello que direcciona nuestra forma de disponernos ante el mundo, aquello que direcciona nuestros esquemas interpretativos de la realidad, a todo eso refiere Bourdieu cuando habla de los hábitos. Esos hábitos hacen que percibamos el mundo de una determinada manera, que estemos dispuestos a hacer y dispuestas a hacer ciertas cosas de determinada manera y en función de ciertos sentidos, y que interpretemos lo que sucede de determinadas maneras. En general, entonces diríamos que esos hábitos direccionan nuestras acciones, direccionan nuestras prácticas, en definitiva, direccionan nuestras prácticas de enseñar. Y la pregunta entonces para todos y para todas nosotras sería, bueno, ¿cuáles son las percepciones que están implicadas en nuestra práctica de enseñar? ¿Qué es lo que estamos dispuestos y dispuestas a hacer cuando enseñamos en nuestras prácticas de enseñar? ¿Cómo interpretamos lo que sucede en nuestras prácticas de enseñar? Y ahí los puntos de vista son no más que vistas hechas desde algún punto, ciertamente, ¿no? Es decir, cada cual de nosotros podrá tener una percepción diferente, una disposición diferente, un esquema interpretativo diferente, pero muy probablemente muchos y muchas de nosotros tengamos esas percepciones, esas disposiciones y esos esquemas interpretativos internalizados sin saber que están. Y entonces aparecen casi automáticamente sin que nos demos cuenta. Ustedes van a decirme, bueno, no tiene nada que ver, una cosa es la apariencia y otra cosa es la decencia, y tienen razón, pero les pregunto si efectivamente no tuvieron que hacer un salto disruptivo para pensar eso. Les pregunto si a primera vista, antes que racionalicen la respuesta, no estaban pensando otra cosa. Les pregunto si aquello que tenemos internalizado no hizo pensar un segundo o una microparte de segundo que una de las dos tenía más decencia que la otra. Pues luego hay que dar un salto, y ese salto a veces es posible de dar, y más aún en estos temas, porque hoy están más presentes que nunca. Pero en aquellos que no están presentes, miren, miren el curso. Miren cada uno y cada una de los pibes y pibas presentes en este curso. ¿Quién es el peor ahí? Los ayudo. Miren este. Ese está dándose vuelta, este seguro que es indisciplinado. Miren este le falta el delantal. Este pibe seguro que no está institucionalizado. Miren este está sentado en el último banco. Y a mí me enseñaron en la universidad que los que están sentados en la última fila son los más indisciplinados siempre. Claro que la pregunta es tramposa. Porque el verdadero sentido de la pregunta no es buscar el mejor y el peor, sino por qué tendemos a ver la vida con mejores y peores tan naturalmente. Y es muy probable que todos y todas nosotros, cuando nos presentamos en las aulas, carguemos sobre el curso que tenemos una primera visión de categorización de estudiantes. A veces por la apariencia, a veces por la cara, a veces por cómo hablan, a veces por cómo escriben, a veces... E inmediatamente digamos, este va a ser bueno, esta va a ser buena, este me va a dar trabajo, este no va a aprobar. Digo, esas primeras apreciaciones que a veces direccionan las decisiones son complicadas cuando no podemos objetivarlas, cuando no podemos ponerlas sobre la mesa y decir, no, pará, estoy pensando de antemano, estoy siendo prejuicioso de algún modo, estoy poniendo un cartelito que identifica a las personas antes que las personas puedan
desarrollar su acción, y aún así no correspondería al carpelito tampoco, ¿no? Digo que nuestros hábitos, diría Bourdieu, son los que direccionan nuestras percepciones, el modo de ver, los que direccionan nuestras disposiciones, nuestras ganas de hacer o nuestros sentidos de hacer. Son los que direccionan nuestros modos de interpretar. Y entonces la reflexión sobre la propia práctica va por allá, va por en la búsqueda de qué es aquello que tenemos oculto, que no aparece tan fácilmente y tan conscientemente claro, que direcciona lo que decidimos. Digamos que esa reflexión sobre la primera práctica nos ayudaría a pensar la práctica desnaturalizándola, nos ayudaría a favorecer una intervención que haga un bien, que sea una verdadera práctica, que sea una intervención moralmente buena. Nos ayudaría a aprender de nuestra propia práctica. Y reflexionar nos permite aprender sobre nuestra propia práctica. Pero no es cualquier cosa la reflexión. O es lo que es y no es lo que es. ¿Qué es? Es un hábito, si no, no es reflexión. Si no es sistemática y se convierte en hábito, no es reflexión. Pero es un hábito de develamiento, de quitarle el velo a aquello que aparece oculto, de aquello que aparece oculto a primera vista, es decir, es un develamiento de los por qué. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le dije a este estudiante mío, no preguntes tonterías? ¿Por qué me salió decirle eso? ¿Por qué le dije a todo el grupo, si no estudian están muertos, están muertas? ¿Por qué les dije, el parcial es difícil? Tienen que estudiar mucho, porque si no, los voy a desaprobar a todos y a todas. Digo, ¿por qué no salen esas cosas? Así como, ¿por qué no sale decir también, che, pregúntame, que estoy para responder? Che, mandame un mail si tenés alguna duda, porque puedo ayudarte. Al porqué de todas estas cosas, no crean que es tan fácil encontrarle una razón. El porqué a veces aparece bastante oscurito. Y entonces reflexionar sobre la práctica sin busca de todos esos por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para desnaturalizar los supuestos que están internalizados y que dirigen nuestras acciones. ¿Y qué no es? No es un repaso y una activación en la memoria de lo que hicimos para ver lo que salió bien y lo que salió mal. No estamos evaluándonos, no es la idea. Reflexionar sobre la práctica no es evaluar nuestra práctica, es develar nuestra práctica. Tampoco es un recuento de anécdotas que terminan finalmente culpando a los estudiantes y a las estudiantes del propio fracaso nuestro por no haber logrado enseñar. Digo, eso tampoco es reflexión sobre la práctica. Hay que correrlo de allí, ¿no? No pasa ciertamente por allí. Es develar, es ir en busca de los por qué, es buscar los supuestos que están adentro nuestros, ocultos, oscuros, tapados, y que hacen que hagamos lo que hagamos. Desafíos para la innovación. Digo entonces que el gran desafío es implicarnos en una reflexión sobre la propia práctica que use herramientas de la investigación cualitativa. No es de cualquier manera que reflexionamos. Necesitamos tener herramientas, y las herramientas no son inventadas. ¿Sí? Son las herramientas que usa la investigación. Necesitamos hacer crónicas de nuestras clases, necesitamos hacer registros de nuestras clases, necesitamos que nos observen sistemáticamente en nuestras clases, por ahí los propios miembros y los propios miembros del equipo de cátedra. Necesitamos usar las herramientas de la investigación porque sobre eso después podemos hacer un análisis reflexivo de la práctica. El desafío es hacer de eso un hábito, de cualquier modo que se pueda, a veces en soledad si no hay equipo, con el equipo de cátedra si hay equipo, con grupos de colegas si no hay equipo. El gran desafío es sistematizar la reflexión, porque entonces, en la medida que la reflexión se sistematiza, se convierte en investigación sobre la propia práctica. Y podemos empezar a convertir esa investigación en narrativas pedagógicas. Y la narrativa pedagógica sistematizada es un documento valiosísimo para todos y para todas en pos de analizar prácticas docentes y mostrar a otros y a otras ejercicios de análisis de prácticas docentes.
digo que reflexionar sobre la propia práctica es innovar. Y ahí está la I jugando con dos I. Investigar, innovar. Les decía que respecto al segundo eje, el de los desafíos, hay tantos desafíos para pensar en la enseñanza universitaria que a la hora de elegir hay que elegir uno, porque si no uno no termina nunca. Y hace un tiempo que estoy enganchado con la idea del conocimiento práctico. Y entonces, cuando tengo que elegir, lo primero que me sale es elegir esta idea del conocimiento práctico. Así como lo traje a Bourdieu, la traigo a Donald John ahora. Me encanta el fulano este. No es pedagogo, justamente, ¿no? Pero allí por los 80, fin de los 80, el tipo pone sobre la mesa, nos pone sobre la mesa una idea que revolucionó las aulas universitarias. Porque para ese entonces, fines de los 80, hace unos cuantos añitos, ya casi como 40 casi van a ser, ¿no? Era muy normal decir que la enseñanza universitaria estaba sentada sobre las teorías y que la práctica recién se podía aprender en el último año de la formación y que en definitiva se aprendía en el trabajo. Pero que la formación universitaria debía ser una formación asentada sobre teorías. Y John ataca esa idea diciendo que es una idea aplicacionista de la práctica. Y ataca la idea diciendo que, ciertamente, que la práctica no es aplicación de la teoría, pero la revierte con un ejemplo hasta burdo, diría yo, pero más que evidente. Dice, los buenos profesionales, textualmente lo dice así en el libro, no se usaban los masculinos y femeninos en los 80 todavía, los buenos profesionales resuelven problemas instrumentales mediante la elección de herramientas más adecuadas para ello. No es cierto, dice. Eso es una falsedad. Si efectivamente fuera eso, que los buenos profesionales resuelven sus problemas prácticos, sus problemas profesionales, eligiendo las herramientas más adecuadas, muy probablemente los buenos profesionales debieran pasar un buen tiempo pensando cuál es la herramienta. Y no actúan así ante un problema profesional. Cuando el abogado o la abogada recibe un cliente y le cuenta un caso y el cliente le dice, ¿y qué podemos hacer? El abogado o la abogada no dice, espere un poco que vendrá buscando la herramienta que corresponde. Y dentro del acervo de herramientas que dispone, empieza a pensar, a ver, lo que aprendí en derecho penal, lo que aprendí en derecho civil, lo que aprendí en introducción al derecho, no hace eso. Saca de su expertise una respuesta inmediata, encima una respuesta correcta, digamos, y la saca de un lugar que no es la teoría. La saca de otro lugar, que no carece de teoría, pero que no es la teoría. Bueno, esa es la idea que está atacando John. Porque además, dice John, los problemas profesionales, los problemas de la práctica, no se presentan organizados. Ni siquiera se presentan como problemas. Es más, se presentan como situaciones poco definidas y desordenadas, y bastante frecuentemente como un caso único. Al diablo, estamos perdidos. Piensen esto. ¿Qué teoría puedo enseñarle a un futuro o a una futura profesional que resuelva problemas si los problemas no se presentan como problemas, si los problemas no se presentan definidos como problemas, si los problemas no se presentan ordenados y si encima son casuísticos? Pero el tipo revolucionó, en verdad, el mundo académico con estas sencillas ideas, más que razonables. Y la embarra más todavía, digo la embarra irónicamente, ¿no? Porque dice, miren, encima hay zonas indeterminadas de la práctica, o sea, hay zonas en las cuales actúan los profesionales sin saber qué cuerno está pasando ahí. Es tan complejo eso que sucede en la práctica que ni siquiera se sabe qué es lo que está pasando. Da por llamar a eso zonas indeterminadas de la práctica. Porque además esos problemas profesionales, digo, son tan indeterminados porque se presentan como multiproblemáticos o problemáticos de varias maneras a la vez, absolutamente con singularidad. Y entonces dice, pero entonces, ¿qué pasa en la vida profesional distinto de la vida académica, de la formación académica?
Bueno, lo que pasa es que los competentes en el mundo profesional parecen que están haciendo uso de un arte distinto al saber teórico, que no desdeña el saber teórico, pero que no es solo saber teórico. Dice, un cierto tipo de saber, dice John. Ese cierto tipo de saber les permite ser competentes en poder definir algo como un problema, es decir, darle nombre y apellido a un problema profesional. Un arte de análisis del problema, un arte de tratamiento, de abordaje del problema, y si es necesario, un arte de improvisación ante el problema. ¿Y eso cómo se aprende? Porque la pregunta de fondo de él es, che, ¿qué hacemos en las universidades entonces? Si los profesionales y las profesionales resuelven problemas de una manera distinta a la que nosotros enseñamos, ¿cómo hacemos para traer a la universidad ese saber profesional? Y da algunas respuestas más que interesantes, ¿no? Dice John, el aprendizaje de todas las formas de ese arte profesional requieren no dar lugar únicamente a la teoría, sino dar posibilidades, lo agrego yo esto, que en todas las asignaturas se acerquen los contenidos a los problemas y a las prácticas propias de la profesión y se forme a los estudiantes y a las estudiantes propiciando ese incipiente arte profesional y ese incipiente conocimiento práctico. Miren, dice todas las asignaturas, no dice las asignaturas del último año, ni dice las asignaturas prácticas, dice todas las asignaturas. Eso significa que yo, que enseño introducción a los estudios universitarios en la ingeniería, que vos que enseñás introducción a la sociología en sociología, que aquel que enseña matemática 1 en ciencias económicas, que el otro, que aún aquellos que enseñamos las materias del ingreso de los primeros años, podemos acercar los contenidos a los problemas profesionales para los cuales están preparándose los y las estudiantes. Y ustedes van a decir, pero che, sin teoría no es posible. Y yo les digo, es que no es un problema de usar la teoría, sino es un problema de aprender a analizar problemas. Y no se trata de resolver los problemas que les presentemos, sino de analizarlos. En algún momento podrán resolverlos. En algún momento no importa si los resuelven mal. Porque ese arte profesional al cual se refiere John supone un cierto tipo de saber, le gusta llamarlo él, conocimiento práctico, que se vincula no a la teoría directamente, sino a los problemas de la profesión, para poder analizar los problemas, abordar los problemas y jugar en ese análisis y en ese abordaje de los problemas, tanto con el conocimiento teórico como en el conocimiento que se va construyendo vinculándose con problemas profesionales de temprano en la formación. ¿Cómo los traigo? Bueno, da para 5 conferencias esto, ¿no? Pero digo, es recontra fácil, miren. No hay que sacar a los estudiantes de las aulas. Es al revés, hay que traer los problemas a las aulas. Y en las aulas, presentar situaciones problemáticas, presentar casos, presentar relatos narrativos donde se cuenten problemas profesionales, trabajar con simuladoras web, hay millones disponibles para ciertos campos, más todavía. Trabajar con registros de entrevistas a profesionales. Digo, entrevisto a un profesional y le pregunto, che, contame cuál es el peor laburo que hiciste y qué problema tuviste. Y eso desgrabado es riquísimo. Traer crónicas de actuaciones profesionales, traer autobiografías profesionales, traer registros textuales de situaciones de prácticas. Digo, todo eso, trabajado en un aula, trae problemas al aula, trae problemas profesionales al aula. Y así sea, la matemática 1, la matemática 5, yo puedo trabajar con ese tipo de problemas profesionales desde temprana edad en la formación, digamos, ¿no? Claro que eso, por eso les decía al principio, necesito que corran de la mesa la idea de que primero va la teoría, después la práctica, y que corran de la mesa la idea de la práctica va al final, porque si no, no es posible. Tengo que poder pensar la posibilidad, o sea, tengo que estar convencido y convencida de que efectivamente existe la posibilidad de trabajar con mis estudiantes más allá de las teorías. E insisto, no se trata de desdeñar las teorías, sino de trabajar más allá de las teorías. Desafíos para la innovación. El gran desafío es deconstruir la secuencia única de la clase. Primero teoría, después práctica. Hay que deconstruir eso.
pensar que es posible, no siempre, a veces hacerlo de otra manera. El gran desafío es de construir la idea de que sin teoría no puede haber práctica. No siempre, pero a veces no es necesario. El gran desafío es darle lugar en el aula a los problemas de la profesión sistematizados, no oralizados. Me decían colegas, yo les cuento ejemplos. Pero digo, ¿sabés qué? Los contás vos. Y no sirve. Plantear el problema a los alumnos y que ellos se pongan en situación, leyéndolo, planteáselos por escrito, planteáselos en un video, pero que ellos se enfrenten al problema y no que vos les cuentes lo que a vos te pasó, porque vas a terminar contando cómo lo solucionaste vos. Y no es la idea esa. Digo, la idea es que los estudiantes aprendan a analizar el problema, aprendan a definir el problema, aprendan a hacer una intuitiva intervención ante el problema, aprendan a decodificar el problema con el uso de las teorías y, si es necesario, aprendan a improvisar frente al problema. Y eso no funciona con la oralidad nuestra. Digo, funciona sistematizando problemas y presentándoselos a nuestros y a nuestras estudiantes de manera sistemática, no ocasional y oralizada. Digo que dar lugar a la construcción del conocimiento práctico de los estudiantes es signo. Y acá está otro juego de la sí, ¿no? Porque se trata justamente de modificar la intervención, ¿no? Es innovar con un tipo de intervención distinta en las aulas, que ponga a la práctica en otro lugar, que ponga la teoría en otro lugar. Mi último eje. Conocimiento situado y saber pedagógico de los contenidos. Acá tengo dos cosas. En verdad, una cosa es el conocimiento situado y otra cosa es el saber pedagógico de los contenidos, así que voy solo con la idea de cada uno de ellos y planteo algunos desafíos para la innovación desde ese lugar. ¿A qué llamamos conocimiento situado? Parte de esta idea que ningún conocimiento está desligado del contexto en el cual se produce y de la subjetividad de quién lo produce o quién lo emite. Las dos cosas. Entonces, cuando enseñamos, es necesario especificar desde qué punto de vista se parte y por qué se parte desde ese punto de vista y no desde otro. Es necesario hacer explícito el posicionamiento político y epistemológico que da lugar a que estemos presentando el contenido desde ese punto de vista y no desde otro. Y eso sin duda sería asumir una postura ética, hacer un bien, en esa línea va. Y es necesario admitir que existen muchas perspectivas de donde mirar la realidad y el conocimiento, y por eso el conocimiento siempre es parcial y situado. En algún sentido es provisional. Claro que en algunos campos disciplinares mucho más fuertemente que en otros. Entonces, ciencias sociales, ni dudamos, ¿no? Che, ¿qué pasa con las ciencias exactas? Bueno, no crean que no. Probablemente se manifieste de una manera más a cuentagotas. Pero todo conocimiento es situado. Este esquema lo uso para muchas cosas. Es el resultado de una parte de mi tesis. Y es un esquema analítico, ¿no? Y me gusta traerlo porque me parece que hay como una manera bastante sencilla de mirarnos a nosotros y a nosotras mismas. Yo creo que nosotros tomamos, en el conjunto de decisiones que tomamos en las aulas, hay 6 decisiones que son como claves, pero esas 6 decisiones tienen como distinto nivel de importancia. Entonces las separé en 2 grupos de 3. A una las llamo decisiones del primer nivel y a otras las llamo decisiones del segundo nivel. En las decisiones del primer nivel, yo digo que nosotros cuando enseñamos, mejor dicho, cuando estamos preparando la enseñanza, cuando preparamos la clase, decidimos qué sentido le asignamos a lo que enseñamos. Es porque vale la pena enseñar esto. Decidimos qué categorías conceptuales involucramos en el contenido, es decir, de ese contenido, cuáles son los conceptos que vamos a hacer jugar. Y decidimos qué le proponemos hacer a nuestros y a nuestras estudiantes con eso, qué desafíos, me gusta llamarlo de ese modo, desafíos cognitivo-afectivos. Digo, no se embarullen con eso, digo, a mí porque me gusta esa palabra difícil, solo por eso, ¿sí? Pero sería, ¿cómo trabaja la cabeza de mis estudiantes con esos contenidos que les propongo? ¿Qué tienen que hacer? Porque una cosa es escucharme y otra cosa es analizar un problema.
Una cosa es comprender y otra cosa es proponer una solución. Una cosa es sintetizar 10 teorías y otra cosa es comparar 10 teorías. Digo, a eso me refiero con los desafíos cognitivos efectivos. Después hay unas decisiones más de forma. Decido qué les hago hacer, qué actividad, decido si tengo que usar un recurso. ¿Ven? Ahí yo le decía, se sistematizan los problemas. Eso es un recurso didáctico. Se trae por escrito o se sube a la plataforma y se los doy, pero no oralmente. Y pienso el tiempo clase, es decir, cuánto tiempo le dedico a cada cosa. Vuelvo a lo que me importa, que es el conocimiento situado. El conocimiento situado influye básicamente sobre estas dos cuestiones, sobre el sentido que le asigno y sobre las categorías conceptuales, por el desagregado conceptual que hago del contenido. ¿Por qué digo que influye sobre eso? Porque el sentido, en verdad, en principio lo construyo yo que enseño. Yo soy el que decido, esto vale la pena enseñárselo a estos pibes y estas pibas por esta razón. Pero el problema es que el sentido que yo le asigno no siempre es el sentido que le pueden dar mis estudiantes. Y si mis estudiantes no pueden dar el mismo sentido que yo le estoy dando, estoy en problemas. O sea, ahí necesito una intervención que construya eso. Porque si no, o no se le asigna sentido, dicen los pibes, ¿y esto para qué sirve? Es una pregunta clásica, ¿no? Es una pregunta utilitarista finalmente, pero digo, es una pregunta muy genuina. La pregunta es, ¿esto para qué sirve? Está diciendo, si yo no le encuentro sentido a esto. ¿Por qué me estás enseñando esto? Bueno, digo, ahí hay una gran clave, ¿no? ¿Por qué yo creo que esto es útil, hace un bien a estos estudiantes que quieren ser futuros y futuras contadores y contadoras? Si la respuesta es porque esto siempre se enseñó, estamos fritos y fritas. Si la respuesta es porque están los contenidos mínimos, estamos fritos y fritas, porque ahí no hay sentido. Ahora, si la respuesta es, bueno, ¿por qué esto es necesario para construir un balance, que son las herramientas que utilizan en general cualquiera de los contadores y contadoras cuando hacen su laburo? Ahí hay un sentido. Esto tiene vinculación con la práctica profesional. Y entonces te desafía a que puedas construir con tus estudiantes el sentido de ese contenido en relación a un problema profesional. No siempre es tan lineal esto, pero es un buen ejercicio intentar acercarme todo lo que pueda a esa cuestión. Digo que las dos cosas, así como el sentido y como el desagregado del contenido, no puedo no tamizarlo por qué es posible que construyan estos estudiantes en relación al sentido y qué es posible que se apropien estos estudiantes y estas estudiantes de esos contenidos. Si no me hago esa pregunta, dessitúo el contenido. Digo que el desafío acá es hacer algo para que mis estudiantes se puedan apropiar del conocimiento con esta triple referencia. Una, la perspectiva del contexto en el cual se produce ese conocimiento. ¿En dónde se produjo? ¿Cuándo se produjo? ¿Para qué se produjo? Y si no, pregúntenle a Einstein. Vieron que hay una serie dando vueltas ahí hoy día en Netflix referido a los dilemas de Einstein con la bomba atómica, ¿no? Digo, ¿para qué se produce? ¿En qué contexto se produce? La segunda perspectiva, la perspectiva del contexto en el cual profesionalmente se pone en juego ese contenido. ¿Cómo se imbrica este contenido con los problemas de la práctica profesional? Con los desafíos que van a enfrentar los estudiantes. Y la última perspectiva, la de los marcos de los propios contextos de los y las estudiantes. Es decir, ¿cómo es posible que estos pibes y pibas puedan darle sentido a esto que yo estoy enseñándole? ¿Cómo hago para que puedan otorgarle un sentido? ¿Cómo ayudo a que ellos y ellas construyan un sentido para este contenido? Eso es situar el contenido, desde esta triple referencia. Digo que enseñar conocimientos situados también es innovar. Y me voy a ir con esta última cosa. Schulman, también allá hace unos cuantos años, pero digo, a mí me gusta referirme a los clásicos porque los clásicos son. Los clásicos son los que acuñaron una idea que después retomamos todos y todas y le dimos 10 vueltas, pero el que
El que puso la idea es el clásico y a mí me gusta respetarlos y respetarlas. Schulman dijo que hay un saber pedagógico de los contenidos y le gustó definirlo de este modo. Es una forma en que se representan y formulan las asignaturas, los profes y las profes, para hacerla comprensible a otros y a otras. Una forma de representar y formular. Entonces, lo primero que se pregunta Schulman es, ¿y cómo hacen para transformar su saber acerca del contenido en un saber pedagógico del contenido? En un saber acerca de la manera de permitirle a los estudiantes y a las estudiantes comprender. Y entonces se contesta, bueno, yo construyo mi saber pedagógico de los contenidos si sé de algún modo el modo que comprenden mis estudiantes, si tengo alguna idea de cómo comprenden aquello que les estoy presentando, si tengo alguna idea acerca de por qué estoy presentando este contenido, vuelvo con la idea del sentido, ¿no? Ella lo llama los propósitos de la enseñanza. Pero si tengo idea del sentido, si yo no le encuentro sentido, nadie le va a encontrar, ¿no? Si efectivamente puedo hacer una propuesta de enseñanza en relación a lo que pueden trabajar los estudiantes con esos contenidos. Trabajar lo pongo entre comillas, porque a eso me refiero con los desafíos cognitivos, ¿no? Un trabajo cognitivo-afectivo con los contenidos. Y sí, dispongo de algunas estrategias didácticas para lo concreto, para enseñar un tema en particular. Y soy capaz de proponer hacer cosas con eso. Dice Schulman, construís tu propio saber pedagógico acerca de los contenidos si tenés idea de cómo aprenden los estudiantes, cómo comprenden, dice ella. Si tenés asignado un sentido y permitís que tus estudiantes lo construyan, si tenés claro cómo pueden trabajar cognitiva, afectivamente con ese contenido tus estudiantes, y si tenés algunas herramientas en actividades para que puedan hacer cosas que valgan la pena con eso. Dice Schulman, che, esto no se aprende de un día para el otro, ¿eh? Esto se aprende con los años también, con la experticia, se aprende con la formación, se aprende con la capacitación, o sea, no sale de una. Pero es como el gran desafío. Digo entonces que los desafíos para la innovación son poner en tensión las formas habituales en que usamos para transmitir conocimiento en la universidad, muy centrados en la palabra. El gran desafío es interpelarnos a nosotros y a nosotras mismas a través de la reflexión sobre nuestra propia práctica. El gran desafío es hacer algo para construir en nosotros mismos y en nosotras mismas un saber pedagógico de los contenidos, porque buscar mejorar las formas de hacer comprensible el conocimiento a los estudiantes y a las estudiantes es también innovar. Claro, ustedes estarán preguntando, ¿este tipo habla de innovación? Y está diciendo cosas que no me terminan de conformar. Claro que digo, claro, que los cambios en los modos de estudiar sí obligan a cambios en los modos de enseñar. Digo, claro, que los cambios en los modos de interactuar con los objetos de la cultura obligan también a los cambios en los modos de enseñar. Digo también que los modos en los cambios culturales de la comunicación obligan a cambios en los modos de enseñar. Digo que los cambios en los usos de las tecnologías obligan a cambios en los modos de enseñar. Eso también es innovación, pero eso se los voy a contar en otra conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Vilma, abrimos en la instancia de preguntas. Sí, por favor, Jackie. Bien. Bueno, muchas gracias por su exposición, Jorge. Queda abierta a comentarios, preguntas de los colegas. Seguramente habrá muchas cuestiones para seguir pensando y revisando, ¿no? Sí, podría hacer una consulta, una pregunta. Sí, vamos levantando. Sí, 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 sí. Y después el resto, perdón que aviso, el resto puede levantar la mano y voy anotando y voy dándoles las palabras. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, profesor, ¿no? Y me ha dejado muy conmovida con la exposición que usted ha hecho. La verdad que me ha hecho pensar muchísimo en mi propia práctica. Y en relación a eso, quería consultarle cuál es su visión
en el marco de este contexto social y cultural en donde las tecnologías de la información y la comunicación, como la inteligencia artificial genérica, la robótica, están interpelando fuertemente los conocimientos y la velocidad con que se produce conocimiento, y esto impacta fuertemente, como usted dijo recién al último, en los modos de enseñar, o al menos debería impactar. ¿Cuál es su visión acerca de esta capacidad que tenemos o que ve usted en nuestras prácticas a estos cambios que el mundo y que Argentina está realizando y viviendo? Voy a volver a mi esquema de las decisiones, porque entiendo que el problema tecnológico se involucra en las decisiones de segundo nivel, no en las de primer nivel. Esto es, ¿qué decido cuando preparo mi clase? Asignarle un sentido, decido qué categorías conceptuales voy a enseñar, decido qué desafíos cognitivos efectivos voy a presentarle a mis estudiantes. Luego decido qué actividades le propongo, con qué recursos y qué tiempo dispongo para cada cosa. La tecnología se mete allí, con las actividades y con los recursos. Digamos, es la forma, no es la sustancia. Eso no es quitarles valor, sino es ponerlas en el lugar que yo creo que tienen, ¿no? Es decir, el buen uso de la tecnología no me soluciona el problema del sentido, que es lo que ciertamente me preocupa, ¿no? He visto hermosas clases, tecnológicamente hablando, a las cuales me pregunté, che, ¿pero qué aprendieron acá? Y no tuve respuesta para eso. Digo que es una cuestión que involucra al formato. Ahora, como tal, en verdad, yo no puedo estar enseñándole a mis estudiantes con el teléfono de disco, porque hoy usamos celulares, ¿no? Y entonces, sin duda que no puedo no hacer uso de los medios que la tecnología me brinda para enseñar, porque además son buenísimos como recursos, buenísimos. Digo, en la pandemia nosotros descubrimos el Zoom, que ya existía, y no lo usábamos. Y con la pandemia dijimos, che, está bárbaro esto, ¿no? Con el Zoom descubrimos los videos. Yo me puedo grabar a mí mismo, el teórico, lo subo a la plataforma y le digo a los míos y a las mías, che, vengan a clase con el teórico visto, porque mi clase no es de exposición, mi clase es de discusión, pero tienen que ver el video antes. Todo eso lo descubrimos con la pandemia, digo genéricamente hablando, ¿no? Ahora se nos metió la inteligencia artificial y también es buenísima, ¿no? Pero eso significa también un cambio en nuestros modos de procesar lo importante. Una colega me decía, es un problemón porque el resumen que yo les pedía que hagan, ahora se lo hace la inteligencia artificial. Bueno, claro, bienvenido. Si hay alguien que hace eso, ok, presentarles un desafío cognitivo de mayor complejidad, porque el sencillo del resumen ya lo hace una maquinita. Entonces, eso está servido, mejor para vos. Podés trabajar niveles cognitivos de mayor complejidad, ya no el resumen. Pero ¿y cómo hago si son las alumnos de primero? Bueno, digo, mejor todavía, ¿no? Lo que digo es que supone un cambio en la lógica de qué usamos. Nosotros estábamos acostumbrados y acostumbradas a que, sobre todo en las ciencias sociales, permítanme dar ejemplo de lo que conozco, porque las ciencias exactas no es mi fuerte, soy pedagogo, he trabajado con ingenieros e ingenieras, pero digo, muy de prestado, ¿no? Entonces no me meto con las especificidades disciplinares, pero en las ciencias sociales me animo porque por ahí andamos cabalgando siempre, ¿no? Digo, en las ciencias sociales estábamos acostumbrados a que estudiar suponía apropiarse del contenido del texto y apropiarse de la palabra del profe. De eso, hacer una síntesis con lo más importante y luego repetirlo, con más y con menos. Bueno, eso lo hace la inteligencia artificial ahora. Entonces, tenemos que hacer otra cosa. No, no me entra en la cabeza pensar que me voy a negar a ello. Por el contrario, digo, bienvenida a la inteligencia artificial. Miren, no hace mucho cuando recién apareció el chat GPT, dije, vamos a hacer un ejercicio. Y le pregunté, ¿qué diferencia hay entre Bourdieu y John? Y me armó un cuadro comparativo hermoso.
Entonces dije, al diablo, bien, yo esto ya no lo puedo proponer más porque lo hace la máquina. Entonces ya no es el, el trabajo cognitivo sencillo. Eso ya está. Tenemos que pararnos en lo casuístico, en lo particular y en lo profesionalmente problemático, que siendo particular y siendo casuístico no hay máquina que lo resuelva. El resto lo hará la máquina. ¿Es otro modo de saber? Sí. ¿Otro modo de aprender? Sí. ¿Otro modo de enseñar? También. ¿Pero y cómo hago? Bueno, ahí sí voy despacio, ¿no? Pero digo, sin negarse, me parece que negar eso que sucede sería negarnos como profesionales, ¿no? Muchas gracias. Bien. Laura Barachini había levantado la mano. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. En principio, gracias. Cada vez que escucho a Jorge Steinman me pasa esto que me pasó hoy, que lo puse en el chat. Uno se siente interpelado, provocado, hasta inquieto. A mí que no soy muy de estar en la silla, empiezo como a moverme. Entonces eso es que algo me está pasando y remito a la película, el ejemplo, ¿no? Cuando una película está aburrida, a mí me pasa lo contrario. Cuando estoy muy interesada me empiezo a inquietar. Em, y por ahí me engancho, quería hacer como un comentario, más allá de una pregunta, cuando hacia el final de esta charla hablamos de conocimiento situado y de innovar, yo pensaba que es importante, me pongo más desde el lado de del docente y no desde el estudiante, entiendo que hay que también revisar eso, pero qué importante es cuando uno recorre una asignatura más de una vez, ¿no? Digo, porque a veces en esta cuestión del innovar, uno intenta traer, como recién se decía, como las mejores herramientas, y en realidad yo vengo del campo de la recreación y tenemos como una frase que es, no se puede recrear si no se parte de algo ya creado, ¿no? Entonces con la innovación me parece que es lo mismo. Uno no recorre la asignatura igual el primer año, el segundo año, el tercer año. Eso sería lo preocupante, ¿no? Entonces me parece que en el innovar primero es necesario situarse donde uno está para volver a crear. No era nada más que un aporte y esto que me pasó hacia el final de la charla. Gracias. Toda la razón, Laura. Me hiciste acordar de un viejo texto de un inspector de escuela que escribió unas crónicas de las visitas que hacía a la escuela, ¿no? Y él contaba en esas crónicas que una vez fue a una escuela y objetó de algún modo el trabajo que había hecho la maestra, y la maestra le dijo, ¿qué me va a enseñar usted a mí cuando él era joven? Yo tengo 30 años de experiencia. Y dice, y yo le contesté, usted no tiene 30 años de experiencia, tiene un año repetido 30 veces. Bueno, también se trata de eso, ¿no? Lo que decís es totalmente cierto. El recorrido recurrente en una materia hace posible que yo construya el saber pedagógico de los contenidos, siempre y cuando no sea eso, ¿no? Que repita 30 veces lo mismo. Claro, ahí es donde estamos en el problema. Ahí estaríamos en el problema, Gracias. efectivamente. Gracias. Carmen. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bueno, Jorge, es un gusto escucharte en vivo y en directo, como dijo Jacquelina. También más voy un poco en sintonía de lo que decía Laura, me quedaba pensando porque justamente anoche, digo, tuvimos una jornada institucional de reflexión en un instituto de formación docente, donde trabajo también, y uno de los ejes, por decirlo, de los temas que nos vienen acompañando desde la pandemia hasta la actualidad, es precisamente revisar un poco las propuestas formativas, ¿no? Son 3 profesorados de nivel inicial y secundaria, y una de las propuestas, retomándote a vos, era recuperar algunas situaciones problemáticas, ¿sí? O temas que un poco provoquen estos conflictos cognitivos que vos planteabas. Así que te agradezco porque un poco sostiene esta idea que también volvimos a proponer ayer, pero también quería, en esa idea de continuidad, ¿no? De trabajar con situaciones problemáticas, ¿qué opinión te merece a vos poder trabajar o poder incorporar, ¿no? En las aulas universitarias, en la formación de distintas carreras,
los saberes que desarrollan los estudiantes por fuera de la universidad, ¿no? Saberes pensando en esto de la ubicuidad del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos pensarlo? ¿Qué opinión te merece a vos para vincularlo con este saber académico? No sé si se entiende la pregunta. Dificilísima la pregunta. Bueno, estamos innovando entonces. Efectivamente, el mundo cada vez es más complejo en ese sentido, ¿no? Y efectivamente, los saberes que portan nuestros estudiantes cada vez son más diversos en ese sentido. No siempre están sistematizados. Por ahí son saberes incorporados desordenadamente en las estructuras cognitivas y no siempre juegan como uno quisiera a la hora de recuperar saberes previos, tal como decía el constructivismo en su momento, ¿no? Ahora, si se trata de puntos de vista hechos desde algún punto, es una cuestión. Y si se trata de conceptualizaciones, es otra, ¿no? Porque yo alguna vez discutí con alguno de mis estudiantes en esa línea, ¿no? Siempre digo, cuando empiezo las clases, me dedico a la didáctica yo, didáctica universitaria, ¿no? Entonces, en la primera clase digo, miren, esta materia trata de la enseñanza. O sea, saquen a los estudiantes del medio porque no vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar solo de lo que hacen los docentes y las docentes, lo que enseñan. No me importan los estudiantes, lo digo así provocativamente a propósito, ¿no? Y entonces, siempre hay alguien que me chusea, y por eso provoco a propósito, no se puede dejar de lado a los estudiantes. Entonces yo contesto, si no podés dejar de lado a los estudiantes, no vas a poder pensar en la enseñanza. Tenés que pensar desde la enseñanza, con los estudiantes, pero no del juego de ambos, ¿no? Alguna vez uno me dijo, usted dice lo que dice, pero mi punto de vista es otro, ¿no? Y entonces ahí es donde digo, bueno, una cosa son los puntos de vista y otra cosa es que alguien discuta conceptualmente algo porque le parece. Entonces, el rigor conceptual es necesario en un mundo que es tan fluo, ¿no? Donde parece que todo da lo mismo. Alguien me dijo otra vez, nosotros en la universidad nos podemos meter con las ideologías, porque cada cual piensa lo que quiere. Y yo digo, no, pará. Si nosotros trabajamos en universidades públicas, no es cada cual piensa lo que quiere. Yo te voy a bajar línea de el valor del Estado y el valor de la educación pública. Vos podés pensar distinto, pero yo te voy a bajar línea con eso, porque esta es una universidad pública, ¿no? En ese sentido digo que ese colega que me decía eso, me lo decía con buena intención, pero es un pensamiento fluo, ese flan, ¿no? Con esa lógica nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Cuando abandonamos posiciones. Entonces, en lo conceptual digo lo mismo. Tampoco puedo abandonar posiciones en lo conceptual trayendo los saberes que disponen los estudiantes si no son rigurosamente aceptables en términos conceptuales. Ahora, los puntos de vista, cuando son analíticos, bienvenidos. Cuando es analítico, no es, me parece, ¿no? La universidad no trabaja con la opinología. Yo, sinceramente, las opiniones pueden importarme, pero les digo la verdad, a mí me importan poco, ¿no? Porque no estamos en la universidad para escuchar opiniones. Las opiniones se escuchan afuera, en la calle, en los bares, en las fiestas, en las reuniones familiares. En la universidad son puntos de vista. Pero los puntos de vista son fundamentados, los puntos de vista son analizados, los puntos de vista son puntos que plasmo porque hago jugar categorías. Bueno, ahí es donde digo que los saberes disponibles están desordenados y hay que ayudar a ordenarlos, ¿no? Porque a veces pasa que nuestros y nuestras pibas se paran en los puntos de vista como verdades y por ahí son pseudo verdades, ¿no? Justamente en una época de falsas verdades todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, es y es, ¿no? Digo, sí, pero no. Adelante, pero con recaudos. Por eso te decía que es difícil la pregunta, porque no puedo responderte estrictamente, yo haría tal cosa. Gracias, Jorge. No, pero interesante, pero que lo sigamos pensando. Estoy de acuerdo con esto de los puntos de vista
Y digo como desafío lo de la ubicuidad, lo pensaba porque cuando vos recién planteaste también hasta como una clase invertida, ¿no? Decir, bueno, a ver, escuchen el video previo y discutamos después sobre la teoría, pensaba también en recuperar por ahí esos saberes en función de ese recorrido teórico, quizás, por ahí va. Así que bueno, gracias, Jorge. Muchas gracias. También pensaba en función de esta conversación, Jorge, porque hay una cuestión que circula mucho, digamos, en la formación de docentes, es esto de poder cautivar la motivación de los estudiantes, ¿no? Cómo motivar al estudiante es una preocupación que muchos de nuestros estudiantes, inclusive del posgrado, ¿no es cierto?, se plantean, ¿no? Como que tienen que estar entretenidos nuestros estudiantes, tienen que aprender de manera entretenida, ¿no? No tienen que aburrirse, ¿no? Y bueno, y ahí hay de todo un poco, ¿no? ¿No es cierto? Inclusive esto que aparece por allí del juego, ¿no? De la cuestión de jugar y de los saberes serios. El otro día leí una tesis donde decía los saberes serios. Este, y también lo traía a colación de esto que decías recién, de este desorden muchas veces que traen nuestros estudiantes, que uno también lo vive o lo vivencia como padre, como madre, ¿no? Nuestros hijos muchas veces saben de un montón de cosas la legitimidad de saber que antes nos preguntaban a nosotros, por ejemplo, qué significa tal palabra, era muy común que un hijo viniera y le preguntara a uno qué significa tal palabra. Hoy directamente tienen la aplicación de ChatGPT en el celular y directamente vienen a discutirte a vos y entras vos a pelear con GPT a ver si lo que le está diciendo es o no es, ¿no? Y cómo uno entra en ese juego también. ¿Qué opinas vos de todo esto, no? De esto de los saberes serios, de la motivación, de la necesidad de que estén entretenidos. Bueno, yo doy clase, no actúo en un stand-up. O sea, mis estudiantes no se van a entretener conmigo. Pero, eh, o sea, si no logran asignarle sentido a lo que están haciendo conmigo, la van a pasar mal y la culpa va a ser mía. Entiendo que la clase universitaria no tiene que ser entretenida, tiene que tener sentido. No tenemos que divertir a nuestros estudiantes, tiene que valer la pena. Y es bastante distinto que algo valga la pena a que algo sea entretenido, porque hay entretenimientos vacíos, ¿no? Qué bien que la pasé, pero digo, a la universidad no vamos a pasarla bien solamente, y ojalá la podamos pasar bien, pero digo, no es la finalidad de la universidad que alguien la pase bien. En todo caso, es una condición pasarla bien, pero no la finalidad. Cuando voy al teatro, voy buscando pasarla bien, y ese pasarla bien, para mí, tiene un cierto formato, ¿no? Porque me actuaron bien, porque me dejó pensando, porque me distendí, porque mi cabeza se metió en la obra, pero iba a eso, en busca de eso, a pasarla bien. Digo, la universidad creo que tiene otra razón de ser, que va por el lado de formar profesionales. Para formar profesionales, eh, verdaderos profesionales, las propuestas que hacemos tienen que tener sentido para ellos y ellas, ¿no? Y la construcción de sentido es el mayor desafío. Eso no significa la letra con sangre entra, ni significa pasarla mal y total, así es la vida. Digo, no es por ahí, ¿no? Lo que digo es que entre el entretenimiento y el sentido hay una larga distancia. Con esa misma lógica, digo, el sentido genera la motivación, si uso la palabra motivación, en el tener motivo para. Tengo que tener un motivo para aprender, una razón para aprender, y la razón la otorga el sentido. Si yo digo, esto vale la pena, me meto, por más que me resulte tedioso y no sea entretenido, pero me meto porque vale la pena. Esto en algún momento cambia mi ecuación cognitiva, esto en algún momento incrementa mis saberes disponibles, esto en algún momento lo voy a usar cuando trabaje, esto en algún momento, lo que fuere, pero si logro otorgarle sentido, entonces digo, es más fácil que yo me lo apropie. Cuando algo no tiene sentido, no me lo apropio. La motivación va por ese lado, ¿no? Digo, poder construirle un motivo al estar sentado en una silla de un aula de una universidad o estar haciendo algo en un taller de una universidad o en un laboratorio,
para algo. No en sentido utilitarista, sino el para en un sentido de hay un porqué. Luego, siempre recuerdo la primera investigación que se hace pública, por lo menos, sobre nuestras prácticas, es la que hace Vine en los 2000, que hacen los mejores profesores universitarios. Interesantísimo. Después ahí busquen en la web porque hay varias nuestras hechas sobre el formato de Vine. Pero la conclusión a la cual llega Vine es buenísima, ¿no? ¿Qué hacen los mejores? El tipo es una investigación, en otro momento les cuento todo el vericueto de la investigación, pero la conclusión es, hacen cosas distintas, che. Unos exponen 2 horas seguidas, otros hacen un baile en la clase, otros arman grupos, otros hacen cosas distintas, pero lo que tienen en común son otras cosas, no es la forma, ¿no? Y la respuesta que da es esa, lo que tienen en común es que todos logran generar un ambiente crítico natural de aprendizaje, usas textualmente esas palabras, ¿no? Esto es, un ambiente crítico natural se aprende naturalmente algo, porque ese algo se le puede dar sentido, no es algo artificial, no es algo impuesto, no es algo arbitrario, es algo que naturalmente se aprende, como que lo aprendo sin darme cuenta, ¿no? Porque me lo puedo apropiar con naturalidad. Y ese ambiente es un ambiente, además, un ambiente crítico, no de sentido común, no de sentido práctico. Por ahí. Luego, el chat y todo lo demás son agregados, digamos, para analizar desde otro punto de vista. Hablaba de algo en relación a la primera pregunta que me hacían al respecto de eso, ¿no? Gracias. Sí, sí, el tema del trabajo, ¿no? El trabajo y el esfuerzo que implica el estudio, ¿no? Es que sí, da trabajo. Da trabajo. Estudiar da trabajo. Ahora, digo, ojo, porque lo que yo digo es peligroso en el sentido de, un colega me dijo, sí, tenés razón, que se maten estudiando. No, pará, no. Vos tenés que enseñar, y enseñar no es pararte a hablar. Vos tenés que lograr que aprendan. Ese es tu trabajo. Y eso es un problema. Lo mires por donde lo mires. Es el principal problema que tenemos. Che, enseñar es un problema, un flor de problema. Porque yo tengo que lograr ni más ni menos que los otros y las otras, todo lo que pueda, todas las que pueda, aprendan. Y si no aprenden, el problema es mío. Eso es un problemón. Miren, es un problemón. Totalmente. Berta, y quizás ya cerramos la lista de oradores. Bueno, Jorge, un gusto, la verdad, escucharlo, un placer. Nosotros lo usamos como material bibliográfico en las prácticas del profesorado en computación y bueno, en la maestría en la MED también, en las prácticas, así que resulta muy significativo escucharlo y poder debatir o preguntar, ¿no? Tener esta posibilidad de pregunta. Y se me ocurría esto de la construcción de los sentidos como algo que se puede hacer en el caso del estudiantado universitario con el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo resignificar esos sentidos que de alguna manera narramos los docentes, pero a veces podemos narrar de forma incompleta o tal vez sin todas las aristas que nos puede aportar el otro, ¿no? Entonces digo, por ahí de alguna manera esto involucra todo, porque tiene que ver con por qué y para qué usaría las tecnologías, cómo acomodo o de qué manera organizo las prácticas si quiero usar una clase invertida o no. Entonces me parece que, no sé, me parece que estaría bueno buscar ejemplos en los que se puedan, o casos en los que se pueda hacer esta resignificación de los sentidos en una dialéctica con el otro, ¿no? Pero bueno, no sé si estoy enfocada hacia un camino posible. ¿Y qué opina usted de esto? El año pasado publiqué Enseñar Didáctica y en el libro hay una serie de recursos sencillos que yo uso en mis aulas, no tecnológicos justamente. Registros de clase, casos, narraciones, hasta poemas.
y a mí me resultan como muy prácticos, porque los subo a la plataforma y en el aula los leen desde el celu, y están disponibles ahí sin más, digo, ¿no? Y traen la vida cotidiana de las aulas de una manera extraordinaria. Digo, yo enseño didáctica, la didáctica se ocupa de las prácticas de enseñanza. Mi pensamiento es, si yo enseño didáctica, que tiene por objeto las prácticas de enseñanza, entonces las prácticas de enseñanza tienen que estar presentes en mi aula. Las prácticas de enseñanza de otros y de otras, no las mías propias, que además están presentes, pero digo, mi clase no es una clase de análisis de lo mío. Entonces traigo prácticas de otros, y las traigo por esas vías, porque uso registros de clase, porque uso crónicas de clase, porque uso narraciones de problemas que cuentan profes de distintos campos disciplinares, y me vienen bien, porque son parte de las herramientas que uso para la construcción del sentido. Es cierto que cada cual construye su propio sentido, ¿no? Y entonces cuando me junto con otro y otra, comparto sentidos y veo lo que tenemos común, pero no son tan disímiles los sentidos que otorgamos. Es cierto que están tamizados por la propia experiencia, están tamizados por los propios saberes, están tamizados también por las propuestas que hacemos. Y la construcción es distinta de la que hace cada cual respecto al sentido que tiene genéricamente un contenido, hablando. Pero la construcción de lo común, como en la vida, ¿no? Finalmente de eso trata la vida, de que podamos construir cosas comunes entre todos y todas, también pasa en el aula, ¿no? La construcción del sentido común compartido por todos y por todas es lo que me permite enseñarlo. Y esa es la búsqueda. Y cuanto yo más me junto con otro estudiante, cuando más me junto con otra estudiante, entonces más fácil compartir los sentidos, ¿no? Porque voy tendiendo puentes. Cuanto más tengo grupo, más fácil construir sentidos porque voy tendiendo puentes. Y entonces desde ese lugar, menos palabra narrativa propia y más palabra cruzada de ellos y ellas, ¿no? Fernando, ya vamos cerrando porque necesitamos el espacio de Zoom, ¿verdad, Vilma? Vilma y Feli, necesitamos espacio. Sí, vamos cerrando, pero puede preguntar Fernando, por supuesto. Bárbaro. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero agradecer porque ha sido sumamente interesante y enriquecedor. Yo lo noto y hemos estado trabajando mucho y he escuchado mucho con el tema de, bueno, de cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos que pueden interesar al estudiante para utilizar, digamos, a través de la innovación y de investigar estas nuevas herramientas tecnológicas. Pero en todas las charlas que he podido intervenir y conferencias y demás, siempre me queda la sensación que hoy en día estamos en una expresión de deseo, digamos, en instituciones donde por ahí las posibilidades tecnológicas están dadas y hoy en día son tan sencillas de adquirir. Yo estoy convencido que hay una enorme resistencia a la innovación por parte nuestra de los docentes. Yo creo que el trabajo inicia por nosotros. Me parece que el tema del estudiante y de ver cómo le vamos a llegar, tenemos que primero hacer un trabajo, como dice muy bien la conferencia, investigar, intervenir, innovar nosotros y convencernos nosotros de que estas herramientas son el futuro, porque negarnos implica quedarnos en el pasado, y me quedo con la frase que usted dijo de alguna docente que tengo 25 años de experiencia. No, tenés un año de experiencia y lo repetiste durante 25 años. Y me parece que el problema más grave, y yo lo siento, yo, digamos, estoy más dedicado al área tecnológica en la universidad, y donde gracias al esfuerzo de la universidad hay una innumerable cantidad de elementos tecnológicos para poder trabajar en las aulas. Siento que hay una enorme resistencia al cambio. Hoy en día, como lo dijo usted muy bien, la posibilidad del Zoom, bueno, terminó la pandemia, colgamos el Zoom o hacemos alguna videoconferencia, pero nadie lo ve como un elemento de transformación o de ver y escuchar nuevos puntos de vista, utilizarlo como un aula extendida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, no sé, estamos hablando, yo doy una cátedra que es montaje,
Y el año pasado nosotros tuvimos diversas charlas con diversos montajistas de la película 1985, bueno, con distintos montajistas, que sería imposible en la realidad de dónde está ubicada la universidad y demás poder llegar a eso, y en la realidad económica. Y hoy es una llamada de Zoom poder acercar todo ese conocimiento a la universidad, y además otro elemento muy importante, poder acercar la industria a la universidad, la industria sea la que sea. Este, pero digo, veo que los estudiantes avanzan utilizando inteligencia artificial y miles de herramientas a una velocidad enorme. Creo que las instituciones han trabajado mucho para poder brindarnos estas herramientas, pero me parece que la principal, y esto hago una autocrítica, el principal problema es la resistencia al cambio y a la innovación que tenemos los propios docentes. Me parece que esa es la gran piedra de esta situación. No sé cómo lo ve usted. A ver, sí, Fernando, pero no somos nosotros y nosotras solamente. En general, los profesionales y las profesionales eh, se agarran mucho de la época generacional en la cual se desarrollaron. Es cierto que hay algunas profesiones que te involucran más rápidamente en sumarte a cierta tecnología, porque si no queda fuera. La medicina sería un buen ejemplo de eso, ¿no? Digo que efectivamente el ser humano tiende a ser conservador en esos sentidos, y los docentes somos un buen ejemplo de eso, ¿no? De ser conservadores. Yo creo que igual el problema es un poco más grave todavía, ¿no? Lo decías recién sobre el final. Hoy yo voy a un museo y el QR me da la info que antes tenía en su cabeza la guía que me orientaba. O sea que si yo formara hoy guías de museos, eso ya no es necesario, ¿no? Y ese es el clic que está sucediendo en varios campos del saber, ¿no? Hay cierto tipo de información que le daban sustento conceptual al campo, que parece no ser necesario de estar disponible en el interior de mi cabeza, porque está fácilmente disponible en el exterior de mi cabeza. Y entonces, digo, esa tecnología es casi, te diría, el reloj antiguo que usábamos en la muñeca, ¿no? Ya va conmigo, digo, pero va conmigo por fuera de mí. Ahora, hay otra tecnología que es la que nos va a generar la brecha, ¿no? Porque finalmente el capitalismo usa sus reglas, ¿no? Y nosotros, geopolíticamente hablando, estamos en el lugar no de la producción de la tecnología, sino del ensamble de la tecnología o del sencillo uso de la tecnología. Pero si yo pudiera enseñarle prácticas a mis estudiantes con el avatar, estaría buenísimo. ¿Sí? Porque entonces yo provoco con mi avatar situaciones en el aula que en la realidad no puedo provocar. Digo, che, a ver, ¿qué haces ante esto? Y en mi universidad hicimos un estudio de mercado. Decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para implementar realidad virtual en nuestro campo, no en las ingenierías, en las ciencias sociales? Claro, no nos dio el cuero, pero ni para empezar a pagar una consultoría que nos oriente en cómo usar la herramienta. Digo, no, cuando vimos los precios del equipamiento, ya dijimos, no, imposible para nosotros. Y ahí sí como tener una brecha insalvable con la industria. Porque yo voy a la industria y en la realidad virtual que ya está usando la industria, veo los componentes de la máquina, del reactor, de lo que fuere, por separado, los puedo reparar. Bueno, un médico puede operar a la distancia hoy día, ¿no? Y en las universidades no podemos hacer eso todavía. Digo, esa brecha es complicada y ese tema de tecnología es complicado. Y esa yo creo que es el que nos va a interpelar en algún momento a la postura conservadora, ¿no? Cuando efectivamente, como todo, hay ciertas cosas que masivamente van a ser cada vez más cercanas. La inteligencia artificial es un buen ejemplo, ¿no? Digo, vos decías antes, inteligencia artificial no para algunos. Bueno, ahora para. Tanto en cualquier buscador de la web, ¿no? Disponible. Está en el celu disponible. Entonces, digo, ya no es un problema. La realidad virtual en algún momento tampoco será un problema, aunque las brechas entiendo que cada vez serán mayores. Pero me parece que los desafíos fuertes van a estar ahí, los que nos interpelan en este momento
para mi gusto son menores. Coincido con vos, que digo, desechamos cosas que están bárbaras, sencillísimas y que no solucionan varios problemas. Pero me parece que hay que mirar un poco más para adelante en términos de futuro, es decir, ¿qué se nos va a venir al campo universitario? Que tendríamos que estar mentalmente preparados para preparar a los colegas, aunque probablemente no podamos hacer uso tan inmediatamente de ello. Bueno, hay muchísimos saludos y agradecimientos para el profesor en el chat. También reflexiones para seguir pensando y agradecimientos sobre todo por el tiempo que nos ha dispensado en este encuentro. Y bueno, creo que estamos cerrando, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy amable, Jorge. Así es, Jackie. Discúlpame, quería avisarles a todos que esta charla ya va a estar subida al canal de YouTube a partir del lunes. Le agradezco a Jackie infinitamente habernos propuesto al profesor Steinman, porque la verdad que nos ha dado un poco vuelta la cabeza, sobre todo los que estamos tratando de encontrarle todos los días un sentido a esta relación entre la teoría y la práctica. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado. Estamos todos muy fascinados con esto porque estoy recibiendo mensajes más allá del chat en mi celular de agradecimiento. Por lo tanto, hago extensivo este agradecimiento a Jackie porque quien lo propuso fue ella. Y bueno, y con Feliciana hemos trabajado para lograr que usted esté aquí presente. Así que bueno. Recordarles entonces que a partir del lunes va a estar ya en el canal de YouTube de FEDUN, circulando por las redes, y también ya después va a estar subido también al aula virtual para los estudiantes de la maestría. Gracias, Vilma. Les agradezco los mimos porque también vivimos con ellos y necesitamos de ellos. Así que muchas gracias por eso. Así es. Ojalá sea hasta pronto. Ojalá sea hasta pronto. Ojalá haya otro encuentro como este. Gracias, Jorge. Gracias a todos.